tlac, ni tlac, tlacoguay, ni bot la abuelita, ni chihuamo, cualitequit, ni nequi, ni niquia, y cuanecuac, ni O estás conmigo o estás contra mí. Es la frase que retiembla por estos días por todo el territorio nacional, revelando que la situación actual está polarizada o que se está generando esa polarización, buscando alinear la opinión pública con uno de dos polos contrarios, dos extremos. La implicación de no unirse a una de esas dos partes, los dos polos antagónicos, es el riesgo de ser considerado parte del otro bando. Así, por un lado están Morena y sus aliados, y por el otro, el PRIAN. Por un lado están los liberales y, por el otro, los conservadores. Por un lado está la izquierda y por otro, la derecha. Y ahora nos dice la presidente con A, encabezada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el precio de disentir, discordar, discrepar, criticar, evidenciar a la secta cuatroteísta es ser acusado e inculpado de enemigo de la nación, traidor a la patria, adversario de la democracia, contrincante del pueblo. Pero en este país marcado y herido por la dicotomía y el maniqueísmo, ¿qué hay de nosotros, los otros, los olvidados, los que no estamos ni con ellos, ni con los que están contra ellos? Es decir, no estamos ni con unos ni con otros. Como por ejemplo, yo, el maestro Filo, no estoy ni con Morena ni con el PRIAN. No soy liberal ni conservador y no milito en la izquierda ni en la derecha partidistas. Yo soy maestro, sí, pero no doy clases en una escuela pública ni en una privada. Soy 100% autónomo. Soy maestro, imparto clases públicas, gratuitas y científicas, pero ante todo soy un Masewali, que quiere decir que mi raíz, mi origen, mi historia, mi cultura es la náhuatl, y estoy en rebeldía y en resistencia. Y yo a nadie le ando preguntando si va a votar o no en las elecciones judiciales del próximo 1 de junio. Y no lo hago porque de hacerlo, considero, estaría yo automáticamente clasificando a las personas en buenos o malos ciudadanos. O sea que estaría yo viendo el mundo en blanco y negro, como de por sí quieren que lo veamos. Pero a mí, mi humilde persona, sí que me lo han preguntado. Personas de aquí del pueblo y seguidores de Masehualquintos vía redes sociales. Y como cuando alguien me hace una pregunta de manera seria y respetuosa, no me puedo negar a responder, ahí les va mi respuesta. No más les pido que sean generosos y me permitan, más que dar un simple sí o un no, explicar el por qué. Además, debe quedar claro que no es mi intención convencer a nadie de nada. Solo intento compartirles mi humilde respuesta a quien quiera que pueda interesarles. Bueno, pues no voy a votar este 1 de junio. No puedo y no quiero. No puedo porque el 16 de junio del 2001, en respuesta a la contrarreforma indígena de aquel año, la que significó el mayor acto de traición y de injusticia contra los pueblos indígenas de México por parte del Estado mexicano, quemé todos los documentos que me amparaban como ciudadano mexicano: acta de nacimiento, cartilla militar, pasaporte, credencial para votar y demás. Y desde entonces he sobrevivido, como un indocumentado, un sin papeles, un don nadie.
Ese acto no fue, al menos de mi parte, una mera ocurrencia. Fue un acto político cuidadosamente planeado, calculado, analizado, valorado, en respuesta al agravio cometido por los tres poderes de la nación: el Ejecutivo, en ese entonces representado por el panista Vicente Fox; el Legislativo, el PRI, el PAN y el PRD, que fueron los que aprobaron dicha contrarreforma indígena; y el Judicial, la Suprema Corte de Justicia, que falló en contra de la controversia constitucional interpuesta por más de 300 municipios, pueblos y comunidades indígenas de México. Y no quiero ir a votar, por la sencilla razón de que allá arriba, en el poder, siguen siendo los mismos, siguen siendo lo mismo, nada ha cambiado. Por el contrario, todo va de mal en peor. La brutal explotación de la naturaleza y de las personas, el despojo de los pueblos originarios, la represión a los movimientos sociales, la carencia y desabasto en los hospitales, la violencia y la inseguridad, los asesinados y desaparecidos, todo esto va en aumento. Y es que, visto desde la historia del pueblo náhuatl, nada ha cambiado en los últimos 500 años. Por 5 siglos, ellos, desde el poder, han cancelado nuestro derecho a decidir nuestro propio destino. Nos han impuesto otra forma de vivir, de pensar, de creer. Ellos nos mandan y nos ordenan. Durante 3 siglos, el mandón fue un rey que vivía en España. Él mandaba un virrey, su representante, que venía a mandar sobre nosotros en nuestra tierra. Luego, los descendientes de esos conquistadores, ya nacidos aquí, los criollos, se inconformaron porque los puestos más altos en la iglesia y el gobierno eran sí para españoles, pero para los nacidos allá en España. Esos criollos terminaron por independizarse, pero para nosotros nada cambió. La explotación, el despojo, la represión y el desprecio continúan hasta el día de hoy. Luego, ya en el siglo XX, se soltó un peleadero entre 2 proyectos para ese nuevo país mestizo: los liberales y los conservadores. Ambos, para nosotros macehuales, representan el mismo ámbito civilizatorio, el de la Europa occidental, y así harta guerra para que al final terminara imponiéndose una monarquía con ropajes republicanos, la cual duró unos 30 años. Luego, ya en el siglo XX, se vino la revolución, en la que muchos pueblos nahuas participaron activamente, comandados por el comandante en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, pero nos traicionaron. Y terminó imponiéndose una monarquía transeccional, una dictadura perfecta por decenas de años. Hasta que en el año 2000 llegó la transición del PRI al PAN, y con ella, una vez más, en 2001, la traición a nuestros pueblos. Gobernó entonces el PAN, luego otra vez el PRI, y se quedó, pero ya transformado en Morena. Y mero en esas andamos, en que Morena, el nuevo partido de Estado, ha tomado el control del poder ejecutivo y del poder legislativo y, el próximo 1 de junio, lo hará del Poder Judicial. Sobre la reforma al Poder Judicial, debo decir que no hay que olvidar que se aprobó con una ilegítima sobrerepresentación y con el ominoso voto de los yunes. Se vino la tómbola, el nombramiento de candidatos a gusto y modo, la infiltración de unos 20 candidatos relacionados
con el crimen organizado y sectas religiosas. Se vieron candidatos haciendo promesas y propuestas y el ridículo en TikTok. Y ahora, con sus acordeones del bienestar, con los que desde el gobierno morenista andan induciendo al voto. Y ya el día de la elección habrá muchos acarreados, pero no habrá PREP. Los votos no serán contabilizados por ciudadanos, no habrá conteo rápido. Se darán los resultados obtenidos 10 días después. Se colocarán menos de la mitad de las casillas que en la elección presidencial. En fin, un vil y nefasto cochinero. Ya ni la chingan. Y en el colmo del descaro, hace unos días, el exministro Saldívar declaró en una entrevista en Radio Fórmula que esta es la oportunidad para llenar de morenistas al Poder Judicial. En resumen, la elección judicial es un bodrio, un esperpento, una basofia, un adefesio, un disparate, un despropósito, un fraude. Ojo, y no es que el 1 de junio vaya a haber un fraude. Esa reforma en sí es un auténtico fraude. Y el pueblo no va a decidir nada, pues si todo ya está decidido. Con su voto solo van a convalidar el proceso de la toma del Poder Judicial. ¿O a poco creen que cada ciudadano que va a votar ese día ya revisó todos y cada uno de los perfiles de las decenas, cientos de candidatos? Suprema Corte, Tribunal Electoral, tribunales de circuito, jueces y tribunales colegiados, juzgados federales y locales. La reforma al Poder Judicial no es, como afirma la Sheinbaum, un mandato del pueblo, de los 36 millones de mexicanos que la votaron. Esa reforma, bien lo sabemos, es un capricho, un berrinche, un acto de venganza de su antecesor, el Andrés Manuel López Obrador, contra los ministros que no se alinearon a sus obscenos deseos. Ya veremos si este domingo acuden a votar esos 36 millones. Hace un año, en su campaña a la presidencia del país, la Sheinbaum prometió derogar la ley del ISSSTE del 2007 y ella ganó esas elecciones. Luego entonces, dicha derogación sí es, efectivamente, un mandato del pueblo. Así que, si el régimen cuatroteísta, el cual terminó transformándose en una nueva monarquía con ropajes republicanos y que amenaza con enquistarse en el poder por al menos 40 años, le ocupara y preocupara realmente la justicia, en lugar de esa farsa cómico-trágica de elecciones judiciales, debería inmediatamente abrogar la ley del ISSSTE del 2007. Pero no, pues la Sheinbaum mintió y está traicionando a los maestros de la CENTE. Por estos días, Mónica Soto, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública, declaró que el voto es el único instrumento legítimo para decidir el rumbo del país y, en caso de que un ciudadano no acuda a votar este 1 de junio a la primera elección judicial en México, estaría incurriendo en un acto no democrático. Órale, oye esas mamadas, como si la democracia fuera solo tachar o llenar boletas. En fin, que hay rumores en el sentido de que los maestros de la CENTE pretenden boicotear esa ridícula farsa de elecciones. Y si lo hacen, bien por ellos. Mientras tanto, sigan viendo. Ashkan ni kakawas ni la huevita ni mi tía.